Perfecto, chicos. Bueno, pues muy buenos días, esperando se encuentren muy bien todos ustedes. Les agradezco enormemente que puedan estar presente en este momento. Bueno, ya estamos próximos al lo que es los segundos parciales. Yo espero que ya tengamos todos, pues lo que es pues que no debamos ninguna actividad porque pues ya estamos próximo al segundo parcial. De hecho, son la siguiente semana. Nuestro examen va a ser dentro de 8 días. En este caso sería el lunes 5 de julio de 11 a 12, ¿vale? Vamos a trabajar un formulario para que igual ustedes asistemos en la misma sintonía. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el tema que se llama leyes de la moralidad. Como ustedes bien saben, nosotros pues una vez que ya iniciamos con la clase ya no puede entrar nadie. En este caso la única persona que le voy a dar acceso es a Yasmín, que me comentó desde hace ratito su compañera Magali, pero de ahí en fuera ya no podemos dar acceso una vez que iniciamos. Esto es muy importante. Siempre esperamos 5 minutitos de tolerancia, ¿vale? Para que igual ustedes lo tengan pues ahora sí que lo tengan contemplado. Cuando no les avise que no va a haber clase, pues obviamente pues eso significa que hasta que les avise, si les digo no va a haber clase, pues ya significa que no, pero si no, entonces nosotros tenemos nuestras clases normales. No les tengo que decir hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no, solo les voy a decir cuándo no, cuándo sí, pues ya lo conocemos, porfis. Y bueno, vamos a empezar con este gran tema. La sesión pasada estuvimos platicando justamente, de hecho les grabé la sesión porque no nos pudimos ver, pero estuvimos platicando acerca de la dignidad, donde hablábamos pues de todo, de la dignidad y de la libertad humana, ¿no? Donde hablábamos precisamente de estos temas importantes, de qué tan libre puede ser una persona y hasta dónde llega lo que es la libertad de esa persona. Entonces, en este caso, nosotros podemos pues revisar justamente que la libertad, como bien decíamos, no todos somos libres de poder hacer y decir lo que quieramos, siempre y cuando no estemos afectando a las demás personas. Bueno, ya partiendo de eso, hoy vamos a revisar justamente qué es la moralidad y cuáles son las leyes que involucran esta moralidad. Y bueno, para esto, las normas jurídicas naturales son un sector o una parte de la normatividad natural de la vida humana. Nosotros sabemos que la moralidad como tal no tiene leyes que la rijan de manera específica, es decir, no es como que haya una sanción que nos metan a la cárcel o alguna situación de ese tipo. En cuestión de la moral no funciona de esa manera. Sin embargo, hay leyes en las cuales sí nos regimos por las cuales sí se consideran delitos y ya nos pueden meter a la cárcel y demás, ¿no? Por ejemplo, robar es un acto de deshonestidad, pero la deshonestidad no se considera un delito. La deshonestidad sería un acto inmoral, pero ya la acción que es robar ya sería un delito. Entonces aquí es cuando siempre las leyes van de la mano junto con las normas morales. A eso es a lo que quería llegar. Antes de que se me olvide, les voy a poner la pregunta detonadora porque si no se me va a pasar. Permítanme un segundo. Para que para que aquellos que no pudieron estar presentes el día de hoy, bueno, pues puedan estarlo y que de esa manera puedan responder. Tenemos la pregunta: ¿qué importancia tiene la moralidad para el ingeniero en sistemas computacionales? Entonces, les encargo muchísimo, por favor, que ustedes vayan respondiendo a la pregunta. Quienes no estén presentes tendrían que responder aquí abajo en los comentarios y después pues compartir su comentario respondiendo a la pregunta, perdón, respondiendo a otro compañero. Es decir, que esto se convierte en un foro, ¿vale? Entonces ya les dejé ahí la pregunta detonadora y recuerden tomar 2 evidencias fotográficas. La primera evidencia fotográfica es justamente cuando ustedes encienden su cámara en algún momento de la sesión donde se está mostrando el tema.
no hace ratito, porque a lo mejor hubo quienes prendieron su cámara hace ratito, no hay problema, pero si tomaron fotografía hace ratito y quieren subir esa no es. La única que es cuando ya empezamos con los temas, que es a partir de este momento. O sea, sí les aclaro para que no vaya a haber ninguna situación, ¿vale? Y la segunda evidencia fotográfica, bueno, ya es justamente cuando nosotros respondemos a la pregunta en el chat. Solo se debe de ver la respuesta del chat. Bueno, vamos a ver. Aunado a lo que estamos platicando acerca de la moralidad, es importante que nosotros estemos aclarando que la moralidad, como lo hemos dicho anteriormente, está encaminado hacia lo bueno y hacia lo malo, hacia lo correcto y hacia lo incorrecto, ¿vale? Y dentro de este aspecto, bueno, pues por ejemplo, nos dice aquí que un crimen o un delito técnicamente muy bien hechos, pues siguen siendo un mal. Lo que en algún momento hablábamos de Peter Pan, ¿no? Que le robaba, no era Peter Pan, es no recuerdo quién era el que le robaba a los pobres para dárselos, el que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Robin Hood. Robin Hood. Bueno, Robin Hood. exactamente, ya me ando equivocando con Peter Pan. Bueno, este personaje, a pesar de que la finalidad fuera positiva o buena, por decirlo de alguna manera, es decir, la finalidad era moralmente correcta porque al final quería ayudar a otras personas. Pero en este caso, como no deja de ser un delito o no deja de ser un crimen, pues entonces obviamente pues tenían que meterlo a la cárcel y enjuiciar, ¿no? Es como otro, no recuerdo, un chico de Pakistán o no sé de dónde, creo que sí era de Pakistán, que hackeó no sé cuántos bancos, cuentas de bancos o de personas que tenían muchísimo dinero y se los dio a las personas que más lo necesitaban, a las organizaciones que más lo necesitaban y después le dieron pena de muerte. Obviamente en este caso la finalidad puede ser positiva, pero pues cambia justamente cuando ya no deja de ser ese delito o ese crimen, ¿vale? Y bueno, entonces aquí en este caso, bueno, tenemos distintas leyes que forjan justamente la moralidad. Aquí nos dice que tenemos la existencia de la ley natural. Esta ley natural es porque no procede de factores culturales, sino de estructuras justamente psicológicos y morales del ser humano, ¿vale? En esta operación natural, pues se pone en juego nuestra inteligencia. Ah, miren, aquí me falta, permítanme, porque aquí existencia. Ahí está, porque tiene un error. Entonces, en este aspecto, dentro de la existencia de la ley natural, la experiencia personal, pues es la que se muestra en este caso, ¿no? Porque pues aquí lo que se da, pues es de manera, digamos, cómo nosotros estamos pensando, cómo nosotros estamos realizando las acciones, nosotros mismos ponemos nuestras limitaciones y tenemos voluntad para hacerlo o no hacer las cosas. Entonces, la ley natural sería lo que nosotros mismos consideramos como bueno o como mal. Es lo que nosotros mismos consideramos como correcto o como moralmente correcto o como moralmente incorrecto. A eso se refiere específicamente, ¿vale? Y bueno, después de este aspecto viene la ley de la base de la ley natural, pues es la finalidad del hombre. Nosotros sabemos que la finalidad del hombre justamente es la felicidad o bien la autorrealización, que al final es la felicidad, ¿no? Nuestra razón de todo ser humano, pues es que nosotros podamos dictar la ley natural, es decir, que nosotros podamos justamente encaminarnos hacia lo moralmente correcto, hacia lo que debiese ser, hacia el perfeccionamiento del hombre o del ser humano. Y debemos de evitar pues los actos inmorales, los actos incorrectos. Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué el punto de referencia de lo que debe hacerse y consecuentemente de lo que debe evitarse es la naturaleza humana? Entonces, ¿quién es la persona o quiénes rigen
qué es lo moralmente correcto, qué es lo que debe de hacerse, cómo debo de comportarme, quién lo determina y por qué lo determina de esa manera. ¿Quién dice que yo no puedo salir gritando? ¿Quién dice que yo no puedo hacer X cosa o que yo debo de hacer X cosa? O sea, ¿quién lo dice y por qué lo dice? ¿Quién es esa persona o quién fue el fundador de todos los principios moralistas? Aquí es cuando nosotros nos surgen ciertas dudas y comenzamos a decir, bueno, en primer lugar, el punto de referencia no tiene nada que ver con el exterior del hombre, sino con nosotros mismos. Recuerden que la finalidad de todo hombre, hablando de en filosofía, se refiere a hombre y mujer, ¿vale? De todo hombre justamente es llegar a la perfección, pero no existe las personas perfectas, existen las personas perfectibles o existimos las personas perfectibles. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un constante, pues en una constante búsqueda de la perfección, estamos en una constante pues nos equivocamos y aprendemos de nuestro error. Eso es lo que hacemos. Y aquí nos dice que los juicios se originan de lo exterior del hombre sobre los juicios técnicos o bien de convivencia, ¿no? Y bueno, aquí nos dice, no debo golpear fuertemente esta mesa porque se va a romper. Eso es un juicio técnico. O bien, no debo mentir porque me van a expulsar de X lugar. Ese es un juicio de convivencia. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de juicios donde debemos de saber cuál es la consecuencia. No debo faltar a mis clases porque voy a obtener baja calificación. Entonces, ese ya sería igual uno de los juicios, pero a lo mejor es un juicio de posiblemente de escolar, ¿no? Porque al final es el único espacio donde está afectando. Y bueno, aquí, ¿cuál sería un juicio de la ley natural? Un juicio de la ley natural sería, no debo mentir porque lo propio del hombre es decir la verdad. Es decir, no debo mentir porque eso es incorrecto. No debo mentirle a mis papás, es no debo decir mentiras en ningún aspecto y a ninguna persona, porque eso es incorrecto. Eso sería la ley natural, lo que debiese ser, a lo que me debo de encaminar, ¿vale? Y bueno, ¿por qué surge todo esto? Porque no son otra cosa que la correcta expansión del ser humano según aquello de nuestra naturaleza humana. ¿Cuál es mi naturaleza humana? Pues encaminarme hacia lo que fui o para lo que fui creado y creada, que es para alcanzar el perfeccionamiento, ¿vale? Y bueno, en relación con este mismo tema, justamente pues el hombre de manera individual, de manera individual humana, como dentro de una sociedad, pues se habla siempre de las leyes naturales. Entonces aquí pues se entiende a la ley natural como un conjunto de preceptos de la razón natural que regulan el obrar humano en orden de los fines del mismo hombre. Entonces, aquí lo importante es que nosotros identifiquemos qué sería una ley natural y cuáles serían las acciones de una ley natural. Pero, ¿qué pasa cuando se quebranta una ley natural? Bueno, cuando se quebranta una ley natural dentro de una sociedad, existe también, por ejemplo, cuando sucede esto, pues existe una lesión de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos pues ya no alcanzamos el perfeccionamiento y obviamente comenzamos a carecer de estos aspectos dentro de lo que es la sociedad. El quebrantamiento de las leyes físicas produce lesiones, enfermedades y bueno, puede ser una muerte, ¿no? Un accidente automovilístico sería un quebrantamiento de una ley física y el quebrantamiento de una ley natural degrada al hombre, nos hace ver como malas personas, ¿vale? Si yo miento, si yo soy irresponsable, si yo soy impuntual, en ese momento me convierto en una persona pues inmoralmente o bien pues no encaminada hacia lo correcto, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos distintos aspectos en donde podemos ver justamente toda esta parte de la moralidad. Por ejemplo,
en la vida social, que es no seguir la ley natural, es introducir automáticamente el factor de una perturbación social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros no nos estamos encaminando hacia lo correcto, hacia el perfeccionamiento, pues obviamente nuestra vida social se ve afectada. El fraude, el engaño, pues conllevan una desintegración social, el divorcio debilita una familia, el permisivismo engendra una espiral de violencia, la injusticia es una fuente de pobreza o de marginación, también puede ser. Y bueno, depende de muchos aspectos y donde nos encontremos, pero al final, pues de eso se trata lo que es este primer punto. Y bueno, relacionado con el tema del dinamismo que tiene una finalidad del hombre que abarca tanto al individuo humano como de la razón. En este aspecto, pues tenemos también la definición descriptiva de la ley natural, que aquí nos dice que describimos a la ley natural como el conjunto de leyes racionales que expresan el orden de las tendencias o bien de las inclinaciones naturales a los fines propios del ser humano. Y van a decir, ¿cómo, maestra? Bueno, en este caso, lo que hace referencia en esta descripción de la ley humana, perdón, de la ley natural, pues habla precisamente de las tendencias que tenemos todos o de los gustos que tenemos todas las personas para cumplir un rol determinado en la sociedad en la que nos encontremos, ¿no? Posiblemente a mí me guste, no sé, o tengo tendencia a X cosa, bueno, precisamente a eso se refiere, como que va más de la mano con la esencia de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestra naturaleza. La semana pasada yo les preguntaba, ¿quién soy y hacia dónde voy? Tengo que saber perfectamente quién soy para saber a dónde voy. Si yo no sé quién soy, pues entonces no voy a saber hacia dónde me dirijo. Y lo mismo sucede, la naturaleza humana está de la mano justamente con lo que es este aspecto de la esencia del hombre, ¿no? Es decir, saber quiénes somos para así hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, también en este aspecto tenemos distintos contenidos de la ley humana, como cuáles. Tenemos la inclinación o tendencia a la conservación de la vida o bien de la integridad física y moral. Tenemos la inclinación a la unión conyugal de un varón y una mujer, aunque en la actualidad nosotros sabemos que, bueno, tenemos distintas preferencias, ¿no? Porque aquí ya lo sabemos que son distintas preferencias, gustos o intereses en personas pues de distintos, igual que tienen un gusto similar al nuestro, ¿no? No significa que sea malo, no significa que sea bueno, simplemente que de acuerdo que a lo que es la filosofía, bueno, anteriormente nada más se manejaba hombre-mujer en cuestión de una unión conyugal. En la actualidad pues no es así, ¿no? Porque todo va cambiando. Pero bueno, aquí nos dice que esto es como la formación primaria del hombre, es decir, aquellos que engendran a los hijos, de acuerdo al nacer, crecer, reproducirnos y morir. Entonces a eso se refiere también al proceso de la vida. En el inciso C, de acuerdo al contenido de la ley natural, tenemos la inclinación de la relación que hay de un ser supremo con la manifestación de la creatividad. Entonces, cuando hablamos de un ser supremo, obviamente estamos hablando de religión, ¿no? Cualquiera que sea nuestra religión o nuestras creencias, pero bueno, normalmente eso nos da un poco de bienestar el estar pensando que hay un ser supremo que nos permite pues apoyarnos en él o en él cuando tenemos algún tipo de necesidad. Y bueno, después de esto tenemos la tendencia al trabajo como una expresión de la índole dominadora y transformadora del hombre, donde aquí justamente pues es una conexión que hay entre el descanso y una actividad lúdica. Tan importante es que yo me divierta, que esté en videojuegos, que esté saliendo, que esté conviviendo con las demás personas, como será importante también que yo esté trabajando y me esté dedicando a mis actividades. Entonces aquí es como esa tendencia al trabajo, pero desde los dos ámbitos, así lo está manejando. La inclinación a la sociedad política y a las
varias formas de asociación, pues habla acerca precisamente de cómo nosotros nos desarrollamos dentro de una sociedad. Y si se dan cuenta, pues aquí hablamos de una sociedad política, ¿no? En este caso, pues de una sociedad en la que formamos parte y que esta sociedad justamente pues nos permite tomar decisiones. La tendencia a la comunicación, pues obviamente hablamos de la libertad, que es un tema que estuvimos platicando la semana pasada, y de la inclinación al conocimiento, pues está encaminado hacia la cultura, el arte y bueno, cualquier tema relacionado, podría ser ciencia y tecnología y demás. Y bueno, también contamos justamente con estas tendencias donde señalamos lo que son las líneas de fuerza o bien las leyes básicas donde nosotros nos podemos desenvolver. Por ejemplo, tenemos la ley de la solidaridad entre los hombres, donde aquí justamente cada hombre y cada colectividad, o es decir, una sociedad, corresponden de los demás para obtener un bienestar o una finalidad. Ejemplo de la primera imagen, todos nos ayudamos para un mismo bien o para una finalidad determinada. Esto que nos permite, pues obviamente nos permite que nosotros podamos, en este caso, pues afrontar las consecuencias o bien sacar adelante un trabajo, cuando trabajamos, ejemplo, en equipo, ¿no? Hay sinergia, estamos identificando cuáles son las habilidades que tienen mis compañeros y de esa manera, pues puedo trabajar justamente perdón, con lo que sería esa solidaridad. Y el segundo punto sería la ley de la perfección y desarrollo. Aquí en este caso, pues es cada hombre de manera particular o bien dentro de una sociedad en su conjunto, pues están llamados al perfeccionamiento, donde decíamos que es una de las finalidades del hombre, ¿no? Que sea pues tanto en lo moral, material y también espiritual. Nosotros debemos de estar siempre en un constante perfeccionamiento, por eso es de que seguimos estudiando, seguimos trabajando, seguimos saliendo adelante, cumpliendo nuestras metas y demás, porque eso nos permite perfeccionarnos como personas. Y obviamente pues estamos encaminados hacia la felicidad y autorrealización de los que nos hablan los distintos autores. Y bueno, ¿cuál es la captación de la ley natural? La captación de la ley natural, pues aquí tenemos preceptos de la ley natural que corresponden a las exigencias de nuestra naturaleza humana, ¿no? Naturaleza humana hablando de mi esencia como tal. Entonces, la razón de poder captar estas exigencias y que se presenten como enunciados obligatorios en forma de ley, pues siguen siendo así fácil de comprender esa captación. La ley humana se funda en la ley natural, conociendo la naturaleza humana y también a la ley natural, captando el estatuto ontológico del ser humano y las finalidades naturales. Entonces, aquí justamente se habla de que nosotros tenemos la suficiente capacidad para poder razonar y tomar decisiones y también para argumentar el por qué estamos tomando esas decisiones. Entonces, nosotros aquí debemos de trabajar muchísimo en ese aspecto donde sabemos qué somos y para qué estamos aquí en este plano, ¿vale? ¿Vamos bien o tenemos dudas, chicos? ¿Dudas, Ana Bella, Carlos, Frida, Lucero, Magali? Creo que no, Tengo una, profesora. No, profa. Muy No, bien. creo que vamos bien. Vale. Bueno, continuando con las leyes de la moralidad y con este tema de la ley natural, vamos a hablar un poquito de la estructura. Ya estamos por terminar, por si alguien falta de tomar su captura de pantalla, ya sería el momento ideal porque ya estamos terminando, ¿vale? Bueno, dentro de la ley natural que decíamos que conforma un conjunto de preceptos que van encaminados hacia la razón, hacia lo que debiese ser, hacia lo correcto, hacia lo que se marca moralmente como bueno o hacia la esencia y naturaleza del hombre, bueno, aquí nos habla específicamente de que todas las personas tenemos voluntad para poder tomar nuestras propias decisiones, siempre y cuando sepamos que esas acciones pueden llevar a una consecuencia y que esa consecuencia puede ser
que sea hacer el bien o evitar el mal, que es prácticamente lo mismo. Si yo hago el bien, evito el mal, pero a veces cuando hago el bien no estoy evitando el mal. Pasa como cuando nos dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Algo así pasa también con la ley natural. Es importante que nosotros siempre estemos pensando antes de actuar, o bien que cuando nosotros vayamos a actuar, justamente hayamos pensado en la responsabilidad que conlleva la consecuencia de mis actos. Lo que decíamos la clase pasada, libertad es igual a responsabilidad. Es exactamente lo mismo aquí. Los juicios de la ley natural pues también hacen referencia a que nosotros podamos justamente ubicar cuáles serían las consecuencias de nuestros actos para poder así pues tener más conciencia y tener un raciocinio acerca de lo que vayamos a tomar en cuestión hacia el bien, ¿vale? Y bueno, ¿cómo se divide la ley de la moralidad y de la ley natural? Bueno, por su naturaleza, por su promulgación, por su duración y por el autor. Son 4 aspectos en donde se divide la ley. En su naturaleza, pues nos dice que puede ser imperativa. ¿Qué quiere decir imperativa? Que manda hacer algo. Prohibitiva, pues que lo impide que se haga, ¿no? Y permisiva, que solo dice lo que es lícito, es decir, lo que es correcto, no te está diciendo lo que es incorrecto. Por eso es que nosotros debemos de siempre tener una visión más amplia para que así sepamos cuál sería lo incorrecto de nuestros actos o las consecuencias de los mismos. En cuestión de la promulgación, habla acerca de que la ley puede ser natural, es decir, que puede estar inscrita en la naturaleza y debe de ser descubierta por un hombre. La ley positiva, pues que está escrita por códigos y que hablan acerca de una legislación especial. Como tal, podríamos hablar pues de un lenguaje ya mucho más técnico. Y de la duración, pues sería la ley es eterna, ¿no? Es eterna respecto a que no tiene una vigencia, pero también es temporal si es que es transitoria. El autor sería la ley es divina o es humana, porque cada uno de nosotros pues sabemos que determina lo que debiese hacerse, pero obviamente esto parte también de la sociedad, parte también de nuestros padres de familia, parte de todos, porque al final somos todos quienes determinamos este aspecto. Y bueno, a partir de todo lo que acabamos de platicar, nosotros ya tenemos los elementos para poder realizar un esquema. De hecho, nos toca realizar en esta semana un diagrama de Ishikawa. ¿Cuál es el diagrama de Ishikawa? El famoso diagrama de pescado, ¿vale? Vamos a concluir que a partir de todo lo que acabamos de decir acerca de la ley natural, de las leyes de la moralidad, y de lo que platicamos la semana pasada y la antepasada, pues podemos mencionar que debemos de saber cuál es la valoración de nuestros actos humanos, el que podamos generar un criterio moral bueno o malo, pero sin la necesidad de que éste sea dado por una autoridad. Nosotros mismos tenemos la capacidad para poder determinar si algo es bueno o algo es malo. No es necesario que te digan, ejemplo, Lucero, tus papás, eso no está bien, Lucero, porque el Lucero ya tiene una capacidad para poder saber qué está bien y qué está mal. Todos ya tenemos una capacidad y tenemos autonomía para poder responder a nuestra propia naturaleza humana. Entonces aquí es lo único, que podamos nosotros siempre ser conscientes de qué es lo correcto y si vamos a hacer algo incorrecto, adelante, porque yo ejemplo, no soy nadie para decirles, oigan, es que eso es incorrecto, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer, pues está bien. Mi obligación posiblemente sería decirles que no lo hagan, pero si lo quieren hacer, están en su derecho, tienen libertad de tomar una decisión, pero siempre y cuando sepan cuáles son las consecuencias de todos los actos. Entonces, importantísimo, no es necesario que nos digan las demás personas que algo es incorrecto porque nosotros ya lo sabemos. Y bueno, yo espero que ya hayan tomado sus 2 evidencias fotográficas, lo que es de su respuesta en el chat y la evidencia fotográfica donde hayan salido ustedes. Como les decía, vamos a trabajar con un diagrama de Ishikawa, que es el diagrama de pescado, con todo lo que platicamos ahorita de la ley natural. ¿Qué es la ley natural? ¿Cuáles son los elementos de la ley natural y demás? Para que así lo tengan contemplado, por favor, ¿vale?
Y bueno, también no se les olvide que tenemos las tareas el 55%, la participación en las sesiones 15%, el examen 30% y la calificación 100%. Cualquier duda o situación estoy para servirles. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, la plataforma y el correo electrónico. Nuevamente les repito, nuestro examen quedaría dentro de 8 días. No va a haber clases porque recuerden que cuando tenemos examen no hay clases, ¿vale? Ya nos veríamos hasta dentro de 15 días, que es el lunes 12 de julio, ¿vale? Entonces, lunes 5 tenemos examen a la hora de clase, tenemos el examen, entran con su correo institucional, realizan su formulario y eso sería todo. Y ya para el lunes 12 de julio ya estaríamos en nuestra sesión virtual. Cualquier duda o situación, chicos, estoy para servirles y que tengan un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo muy pronto, ¿vale? Adiós. Gracias, profe. Igualmente, excelente día. Que les vaya Saludos a muy mis bien. compañeros que no entraron. Y saludos a YouTube. ¿Cómo? Saludos a YouTube. Ni modo. Y No a mis compañeros que no entraron. Échenle ganas, compañeros. Ustedes pueden. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye. Casi no te dejo entrar a ti tampoco, ¿eh? Es porque soy guapo. No, no es cierto. Cuídense, chavos. Bye, bye.